Dios le bendiga, amados hermanos. Doy gracias al Señor por este día que el Señor me ha prestado. Un día más que Dios nos da una oportunidad de seguir hablando de su palabra, de seguir cumpliendo con el plan y el propósito que Dios nos ha enviado. Amén. Así es que en esta mañana les decimos a todas las hermanas, amén, buenos días. Espero que todo esté bien, que usted esté bien por allí. Amén. Gloria a Jesús, aleluya. Así es que es un privilegio, amén, estar acá. Es un privilegio conectarnos una vez más. Así es que usualmente casi no me queda tiempo de saludar a los hermanos porque quiero aprovechar lo máximo que pueda, pero yo sé que muchas hermanas y hermanos han conectado, nos saludan y gracias por estar ahí siempre pendiente y espero que nos sigamos gozando en el Señor. En este día vamos a continuar con la carta de Santiago, vamos a tocar el capítulo 1 siempre, el versículo 9 al 12 y vamos a estar hablando algo bien importante. Dice, ¿de qué se trata esto? Ese es el tema de esta mañana. Amén. Y para eso voy a leer los versículos que se encuentran en la carta de Santiago, en el versículo 9, amén, al 12. Y dice de la siguiente manera, amén, el hermano que es humilde de condición, gloríese con su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con el calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y parece su hermosa apariencia. Así también se marchita el rico en todas sus empresas. Y el 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Padre, te doy gracias por esta palabra, Señor. Te pido que añadas bendición de una manera única, de una manera especial, que toques nuestros corazones, que hables y que trates con nosotros, Señor, porque necesitamos de la guianza de tu Espíritu Santo. Ayúdame a mí, necesito de tu favor siempre. Ayúdame, Señor, a hablar de ti, Señor, no de mí. A que seas tú, Señor, el que sea reflejado, no mi persona. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, continuamos una vez más. Amén. Vamos a estar hablando acerca de esta carta, como ya se los había mencionado. Pero, ¿cuál es el propósito de hablar de Santiago capítulo 1, versículo 9 al 12? Bueno, en primer lugar, el propósito es de desafiar a cada creyente, a cada miembro de cualquier congregación a enfocarse sin importar su condición económica. En realidad, amén, tenemos que enfocarnos en la eternidad y no en lo breve de los logros humanos. Porque muchas veces cuando tenemos logros humanos, pues nos enfocamos más en los logros humanos que en lo eterno. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que una visión desequilibrada del éxito humano, si lo hay, nos creemos superiores y si no lo hay, nos sentimos inferiores. Eso es muy común en nosotros los seres humanos. El tema límite de esto es, amados hermanos, que muchas veces vamos a hablar acerca del éxito y de la gloria, el valor y la perseverancia. Pero la idea textual es que Santiago exhorta a los creyentes a ver su condición desde la perspectiva de la recompensa en la eternidad y no en la perspectiva de los éxitos humanos. Y muchas veces nosotros nos enfocamos más en los logros y estamos más enfocados, y esto no sucede a medio mundo, no sucede a los pastores. Usualmente, amén, nosotros los pastores nos preguntan, ¿cómo está tu iglesia? Creciendo, dice, aunque no esté creciendo. O sea, nos interesa que sepan, amén, que tenemos una iglesia grande, que estamos creciendo. Pero si tenemos problemas, la iglesia no crece, nunca decimos eso. Entonces no somos sinceros. Por eso es que Santiago nos manda a nosotros
y nos exhorta a cada creyente, amén, a ver nuestra condición, a que seamos realistas, a que seamos sinceros. Y la idea, amados hermanos, del sermón es que las pruebas nos maduran, amén, y van cambiando la perspectiva del éxito. Por eso que la arrogancia interrogativa dice, ¿qué hago para madurar en medio de las pruebas económicas? Amén. Y la oración transitoria aquí es, en la introducción, es que la primera pregunta dice, ¿por qué a mí? Amén. ¿Se acuerda que estuvimos hablando al principio? ¿Por qué a mí? ¿Por qué si soy cristiano? ¿Por qué me pasan estas pruebas? Amén. Y la otra es, la segunda pregunta que hace es, ¿y ahora qué hago? Amén. Y ahora el punto que vamos a estar tocando es la tercera pregunta, ¿de qué se trata esto? Amén. Y cuando hablamos de eso, estamos hablando se trata de la estima espiritual. O sea, maduramos cuando valoramos el estatus espiritual correcto. Y aquí viene la argumentación. Y cuando entramos en esta situación es más que un asunto de un simple estatus. O sea, el manejo de las pruebas para facilitar el crecimiento, que es el tema de este pasaje, es un asunto de enfoque. Muchas veces lo que Santiago va a hacer es plantear en nosotros un contraste entre lo espiritual y lo terrenal. O sea, entre la pobreza tácticamente y la abundancia, entre la soberbia y la humildad. Tanto tienes, tanto vales. Eso es falso. Usualmente es como algunas personas miden a las otras personas. El reino, amados hermanos, tu estatus espiritual proviene de ser humilde. Cuando tienes o cuando no tienes, no vales absolutamente nada. No se trata de ser pobre, se trata de ser humilde. Amén. Y la posición, el hermano humilde de condición. Primero lo que el texto dice, hermano, dice, notemos que está hablando a quienes es hermano. O sea, hermano, notemos que está hablando a quienes es hermano. O sea, que es humilde que es humilde condición. Su humilde condición es, amados hermanos, que se dice, que no dice pobre, dice, el término griego es tapeinos, deprimido, humillado o en circunstancias, disposición humilde, condición humilde, habla de alguien a nivel de sueldo. Y cuando estamos hablando de esto, está usando 8 veces en el Nuevo Testamento, está usando en el Nuevo Testamento ninguna para denotar a alguien sin dinero. De hecho, es la descripción de Jesús sobre sí mismo, según Mateo capítulo 11, versículo 29, usando a Santiago mismo como alguien que no es soberbio. Y cuando está hablando de esto, amén, esto es lo que nosotros tenemos que entender, que Santiago mismo, amén, tiene una inquietud. ¿Por qué dice humilde condición y no solamente humilde hermano? O sea, es la pregunta. O sea, la palabra condición no está en el griego porque la tradujeron así. Probablemente porque la humildad a menudo es una condición transitoria, amén, más que un estado permanente. O sea, lo que el texto implica es que regularmente pensamos en alguien pobre. Lo vemos así porque en nuestra cultura llamamos humilde demasiado, de una manera eufémica o al pobre. O sea, pensamos que en ropa humilde, en carros humildes, en casas humildes, o llamamos humilde a una persona. Pero la humildad bíblica es un grado o es un rasgo de carácter de una persona, amén. Nunca se trata de una condición económica o de alguien o del costo o del valor de un objeto. La Biblia está hablando de humildad cuando uno que es pobre no es automáticamente humilde. Entonces muchas veces tenemos
por generalizar esa palabra, que vemos a alguien que vive en el campo, en una casa humilde, decimos nosotros, quizás puede ser una casa, amén, hecha de paja, de paredes de barro, y nosotros decimos, wow, ellos son humildes. Amén. Eso no es humildad. Amén. Por eso que tenemos que tener cuidado, que uno que es pobre no es automáticamente humilde. Algunas de las personas más soberbias son ¿cómo se dice? Peurrimamente, amén, pobres, o sea, pobremente, amén. Pero aquí entendemos algo que yo quiero que no nos vayamos a equivocar o no lo vayamos a malinterpretar. Cuando hablamos de esto, está hablando que podría referirse este pasaje a una persona sin dinero. Probablemente, en cualquier caso, la aplicación es por el contraste con el que sigue el versículo. O sea, no es esto una referencia a los pobres, como lo menciona en Proverbios capítulo 22, 25, 29. Difícilmente o especialmente que la palabra baja en hebreo significa oscuro o malvado. Pero lo que Dios nos quiere hablar aquí, la propuesta, este hermano de humilde condición, gloríese en su exaltación, dice. Y esto es un poco paradójico porque un humilde que se gloría, podemos gloriarnos, amén, podemos sentirnos bien, alegrarnos en el mismo concepto, planteando, amén, al comenzar el libro, con un gozo, con un sumo gozo, cuando Santiago nos dice que nos gocemos en las diferentes pruebas que vamos a pasar. Pero sabe, hay algo que yo quiero que este texto no lo dice, pero lo implica. Nunca te digas o nunca te autocalifiques y decir tú mismo, oh, yo soy humilde. Eso es una gloria en tu exaltación. Amén. El nosotros decir yo soy humilde no te hace humilde delante de Dios en ningún momento. Amén. El día que tú dices que eres humilde es el día que dejaste de ser humilde. Amén. Porque la humildad no la dices tú. La humildad la reflejan tus acciones, la refleja tu situación. O sea, la exaltación, ¿qué es esto? Literalmente ser puesto en alto. Santiago da unas palabras de aliento. Estamos en un proceso de exaltación. Tú que vives en una condición difícil de dinero, mantente humilde y serás exaltado. Dios exalta a los humildes, no a los pobres. Amén. Escuche esto, no a los pobres. Porque cuando usted viene al Señor, usted no es pobre, usted es rico en bendiciones, usted es rico porque ha heredado, amén, una mansión eterna. Dios lo ha invitado, lo ha llamado, está invitado a una boda, las mejores bodas del universo, amén, estamos invitados y no podemos dejar pasar por alto esa invitación que Dios nos ha dado. Entonces no somos personas pobres, somos personas importantes delante de Dios. Amén. Pero Dios exalta a los humildes y no a los pobres. Salmo 147, 6. Si usted gusta escribir estos pasajes y buscarlos en su casa, pues perfecto. Yo los puedo ir buscando, pero entonces yo me tomo más tiempo y no quiero, amén, quiero ser específico en lo que voy a decir en esta mañana. Amén. ¿Cuándo lo hace en la tierra? Cuando así se place. Lucas capítulo 1, versículo 52 dice, lo hace en su debido tiempo. Amén. La exaltación bíblica será un resultado de un proceso en el cual nosotros somos hechos humildes. Amén. En el caso de Jesús. Amén. Esta humillación es delante del Señor, no delante de la gente. Y la conclusión aquí que Santiago está hablando a las personas en la iglesia que han tenido una de las más profundas verdades en la vida cristiana, el camino a la exaltación pasa por la humanidad. Amén. Pero el que es rico en su humillación, un rico debe gloriarse en su humillación. Pero esto es paradójico. ¿Quién quería hacerlo?
alguien que entiende el propósito de las pruebas. Amén. La palabra gloriarse, esta táctica en este pasaje es el problema con quienes son ricos, es la tendencia de confiar en sus recursos en vez de Dios. A Dios no le interesa cuánto dinero tú tienes. A Dios no le interesan tus recursos. A Dios no le interesa el grado secular que tú tengas, los cursos que hayas cruzado. No, a Dios le interesa la condición tuya, cómo tú estás. Amén. Qué tanto lo amas, cómo lo amas, cuánto te entregas, qué sacrificios presentas durante el proceso de la vida para darle gloria, para darle honra a Él. Por eso que el problema con quienes son ricos es la tendencia de confiar en sus recursos en vez de confiar en Dios. Amados hermanos, nosotros no podemos confiar. Tenemos una de las mejores experiencias, es lo que hemos vivido. Amén. Lo que hemos vivido es algo increíble. Amén. Es algo que decimos, wow, pero ¿cómo esto puede ser posible? Mire, estamos viviendo en una situación tan complicada, amén, que donde el dinero no vale nada. Amén. Aquí no hay dinero que salve a rico. Aquí no hay dinero que salve a una persona de esta enfermedad. Muchas personas murieron, amén, y el dinero no los pudo salvar. Por eso que la forma más simple de hablar a los ricos es la Biblia. Amén. Cuando es humillado el rico, cuando es bajado de su imaginación y llevado a la condición cerca al suelo, amén, entonces de hecho aquí empieza el proceso, amén. Y eso nosotros podemos ver la aplicación aquí en esto, es que la felicidad o la perspectiva de nuestra condición económica es buenísima forma de comprobar o de reprobar nuestra madurez. No me resigno a ser pobre de mí. Dice, entiendo que Dios usa mi condición económica difícil para mantenerme humilde. Honestamente, hay pocas cosas que nos pongan más seditas delante de Dios que la cercanía de medios para vivir, quizás solo la salud. Aunque puede ser un evento y se refiere más bien a un proceso, ¿estás en él? Especialmente, ¿estás económicamente en tal proceso? Cuando no hay que pagar la renta o la comida o la tarjeta o el colegio, amén, se trata de empeños eficaces. Maduras cuando ves que las empresas terrenales son transitorias. Y aquí vemos la argumentación, porque somos tan sencillos que hasta el menor de nuestros logros nos hace sentir importantes, imponentes, amén, y algunos incluso inmortales. La mera verdad es que todo lo que hacemos acá, desde la graduación de preparatoria, pasando por los triunfos económicos, las compras, los viajes, o ganar la Copa Mundial que se quedara acá, amén, entender lo corto de nuestros logros nos mantiene humildes. No se trata de ser fracasado, se trata de ver el éxito en la perspectiva correcta de lo que Dios pone en nuestras manos. ¿Y cómo yo puedo explicar esto? Bueno, tu cuerpo se terminará secando, amén. Y muchas veces nosotros vivimos, amados hermanos, cuidando nuestro cuerpo como que fuese, amén, fuese a ser eterno. No nos queremos envejecer, no queremos que nos salgan las arrugas, no queremos que nos salgan papadas, no queremos que nos salgan canas, no las cubrimos cuando salen. Estamos tan preocupados, amén. La piel se va arrugando, amén. Yo quiero que entendamos algo, que nuestro cuerpo se termina secando porque él pasará como flor, amén, como flor, dice, amén, de la hierba. Un rico orgulloso o un pobre orgulloso debe poner la perspectiva, su mortalidad, o sea, la comparación que da Santiago es que el rico eventualmente va a morir, amén. Pasará como pasa la flor
y la hierba. Salmo 103, versículos 15 y 16. En lo profundo de nuestro corazón, amén, eso está seguro. O sea, el ejemplo lo tenemos en la Biblia, en los Salmos. Amén. Salmo 49, Salmo 73. El Salmo 73 es un salmo muy interesante. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido el privilegio, amén, de haberlo leído y de haber meditado en él. El Salmo 73 es un salmo que escribe el salmista Asaf, amén, y él describe su condición delante de Dios. Y muchas veces nosotros, amén, no queremos ser sinceros con Dios, amén, queremos, a veces, yo no sé cuántos de ustedes les ha pasado que estamos en la iglesia, diezmamos, ofrendamos, somos fieles, vamos aquí, vamos allá, apoyamos al pastor, apoyamos los ministerios, amén. Y luego nos encontramos con una situación difícil económica. Y la primera pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿por qué a mí? Amén, ¿por qué me pasa esto a mí si yo le soy fiel a Dios? Amén. Y empezamos a cuestionar esas cosas. Entonces el salmista, amén, hay algo que me llama a mí la atención porque el salmista Asaf escribe este salmo y él habla, amén, y dice, ciertamente dice, es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Y dice, en cuanto a mí, dice el salmista, está hablando de él, amén, en cuanto a mí, dice, casi se deslizaron mis pies, amén, por poco se resbalaron mis pasos, dice. O sea, estuvo a punto de deslizarse, estuvo a punto de resbalarse. ¿Por qué? Dice, porque tuve envidia, dice, de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y eso no pasa por la mente de cada cristiano. ¿Y cómo es posible si esta gente no va a la iglesia? Estos no diezman, estos no ofrendan, estos no ayunan, estos no oran. ¿Y por qué son prosperados? El salmista está viendo su condición y dice, wow, amén, wow, ¿por qué? ¿Por qué? Y dice eso, dice más adelante, porque tuve envidia de los arrogantes, dice, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, dice, pues su vigor está entero. Amén. No pasan trabajo como los otros mortales, dice. No son azotados como los demás hombres. Y él está hablando de su condición. Por tanto, dice, la soberbia los corona, dice. Se cubren de vestido de violencia. Se mofan y hablan con maldad, dice, de hacer violencia. Hablan con altanería. Amén. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Amados hermanos, amén. Cuando un hombre está en su mejor apogeo de prosperidad, está bendecido por todos lados, no le hace falta dinero, amén, muchas veces se enferma que llega a una condición de que allí le empiezan a llegar todos los males. Y empieza, por eso que vemos nosotros aquí, que el salmista dice que pone su boca contra el cielo, dice, y su lengua pasea la tierra. Por eso, dice, Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas, dice, escuche esto, aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Qué interesante, ¿verdad? Entonces le dice más adelante, dice, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí, dice, estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas. Amén. Escuche esto. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, dice, hablaré como ellos, he aquí la generación de tus hijos engañaría. Amén. Entonces, cuando yo pensé para saber esto, dice, fue duro para mí, dice el salmista. Entonces, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Y aquí se da cuenta que el final de ellos era horrible. Entonces dice, wow, o sea, aquí es por eso que él reacciona y dice, yo envidiaba a los impíos.
Amén. Por poco se deslizan mis pies, por poco caigo, porque estaba viendo cómo ellos prosperaban y yo pasaba por congojas, yo pasaba por tribulaciones. Amados hermanos, la vida del cristiano ha sido llamada, amén, hemos sido llamados a sufrir por su causa, no por la causa mía, no por la causa de otra persona, no por la causa del pastor ni de los líderes. Hemos sido llamados a sufrir por la causa de Cristo, no por la causa de lo que está pasando, no, por la causa de Cristo. Entonces, dice, amados hermanos, el salmista, dice en el versículo 18, ciertamente los has puesto en deslizadero, dice, y en asolamiento los harás caer, dice. ¿Cómo han sido azotados? Dice, de repente. Perecieron y se consumieron de terrores, dice. Como el sueño que despierta. Así, Señor, dice. Cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Amén. Amados hermanos, hay un pecado y es el pecado más contaminable en la vida cristiana y es la amargura. Y me va a decir, pero ¿cómo es que un cristiano puede estar amargado? Sí, hay cristianos que todavía necesitan que el Señor sane su corazón porque viven en el pasado, viven viviendo una vida pensando en lo que les hizo el esposo, la esposa, el vecino, la vecina, papá y mamá, y no han dejado, no han permitido que el Espíritu Santo sane su corazón. Por eso dice aquí el salmista que se llenó de amargura mi alma, dice, y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo, dice el salmista. Mire, yo no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, dice, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria, dice el salmista. ¿A quién tengo yo en los cielos? Esa es una pregunta. Y fuera de ti, dice, nada deseo en la tierra. Se da cuenta, amados hermanos, que los logros que puede tener una persona en la tierra no es todo en esta vida. Amén. No es en realidad lo que nosotros necesitamos. Lo que nosotros necesitamos es, aleluya, tener esa seguridad que en medio de los problemas, en medio de las situaciones económicas, amén, Dios está con nosotros. Dice, amén, que el salmista, mi carne y mi corazón desfallecen, más la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre, dice. ¿Por qué aquí dice? Escuche esto es bien importante. Si un día a ti se le cruzó dejar los caminos del Señor, váyase al Salmo 73, amén, versículo 27. Amén. Y dice aquí, ¿por qué aquí dice, los que se alejan de ti perecerán? Tú destruirás, dice, a todo aquel que de ti se aparta. Amados hermanos, hace muchos años yo leí este salmo y nunca se me olvida este versículo del Salmo 73, versículo 25, donde dice, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Amén. Porque en cuanto a mí, dice, el acercarme a Dios el bien, dice, he puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Qué interesante, ¿verdad? Amén. Amados hermanos, tu cuerpo se va a terminar secando porque va a pasar como una flor de la hierba. Amén. Un rico orgulloso, un pobre orgulloso debe de poner su perspectiva, su mortalidad. La comparación que da Santiago es que el rico eventualmente va a morir. Pasará como pasa la flor, la hierba. En lo profundo de su corazón, ellos están seguros. Amén. O sea, el por qué dice, cuando sale el sol, con el calor tan abrasador, la hierba se seca, su flor se cae. Y parece hermosa apariencia, amén, y así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Muchos pasajes enseñan lo mismo de la vida, amén. La gloria humana es pasajera, el dinero es pasajero, la fama es pasajera, los títulos son pasajeros, la casa es pasajero, el carro es pasajero, las cosas son pasajeras.
Todo eso es pasajero, eso es temporal, eso se termina, eso se queda, eso no lo podemos llevar, amados hermanos. No lo podemos llevar. Lo siento mucho. Amén. Por eso que, por mucho que conquistemos muchas cosas, cuando salga el sol abrasador, dice su referencia en la segunda venida de Cristo, es el llamado del sol de justicia. Malaquías 4:2, el rostro de Jesús es como el sol cuando resplandece, amén, en su fuerza, amén. Él es también el fuego consumidor, un mensaje impopular. Viene el juicio. Si Cristo viene hoy, ¿qué darías? ¿Qué quedaría de tu vida? ¿Qué vamos a llevarnos nosotros? Amén. Yo no sé usted, amén, cómo ve esto, amén, pero en realidad, ¿qué nos vamos a llevar nosotros? Amén. Eso es lo que nos preguntamos. O sea, ¿yo me voy a llevar algo de lo que tengo? No, yo no me voy a llevar nada, ni la casa, ni el dinero. Amén. Muchas veces pasamos trabajando toda una vida y tratando de tener, entre más dinero tenemos mejor, porque queremos darle una buena casa, queremos dejarle buena herencia a nuestros hijos. La mejor herencia que tú le puedes dar a tu hijo es, amén, enseñarle los principios bíblicos, amén, enseñarle del temor de Dios, y el resto lo va a lograr. Amén. La Biblia, usualmente nosotros cuando estudiamos la Biblia no entendemos lo que dice en Mateo capítulo 6, versículo 33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. O sea, lo que nos hace falta Dios lo va a añadir, nosotros no tenemos que buscarlo. Amén. Por eso que la hierba se seca, su flor se cae. William Barclay, amén, un comentarista, dice, Santiago dibuja una imagen vivida, muy familiar para la gente de Palestina en los lugares desérticos. Si llueve, brotarán los brotes verdes y delgados de la hierba, pero un día de sol ardiente los hará desaparecer como si nunca hubieran estado. Amén. O sea, ese calor abrasador, amén, hace que se desaparezca lo que aparece, amén, que por un momento aparece vida, por un momento, amén, aparecen esas hierbas de la noche a la mañana, pero cuando aparece el sol, pues los consume. La humillación del rico es que en unos instantes se pierde todo. Amén. Es pecado, pero es cierto. Yo escuché algo que dijo Steve Jobs, el escritor el inventor de Apple, cuando estaba en su situación más difícil de un cáncer que le llegó a él. Al principio, cuando él es detectado de cáncer, Steve Jobs no quiere reconocer que necesita ayuda, y él dice, no, pues yo voy a usar los métodos orgánicos para mi cura, y no quiso ir a una quimioterapia. Va al doctor y le dice, bueno, tu cáncer está avanzado, no creo que sea la mejor manera, pero si tú decides, pues es tu decisión, yo no te lo recomiendo. Y él decide optar por quizás un tratamiento más caro, pero orgánico, para tratar con su cáncer, y cuando está en esa condición, al final se da cuenta que no le funcionó la primera estrategia de él, y luego regresa donde el doctor, y el doctor le dice, pues no hay nada yo que hacer, lo único que tengo que hacer es hospitalizarte, darte la quimio, pero en realidad tu cáncer está en una fase ya muy alta y no podemos hacer nada. Y Steve Jobs, estando en el hospital, él escribe algo bien interesante que a mí me llamó la atención, y dice que la cama más cara, dice, es la cama de un hospital. Amén. Es la más cara. Y él se da cuenta que todo lo que tenía no era suficiente para combatir su condición, su enfermedad. Y fue uno de los hombres conquistadores, muy
profesionalmente conquistador, tuvo muchos logros, amén. En cierta ocasión lo entrevistan en una televisión y le preguntan a Steve Jobs pues, que si por qué él no se ponía ropa de marca. Le preguntaron una vez, llegó una cadena de televisión y lo entrevistaron y dijo, pues que es que yo no tengo que mostrar lo que tengo. Amén. Entonces, aún nosotros los cristianos a veces caemos en una situación de que tenemos que ponernos ropa de marca, porque si no nos ponemos ropa de marca, amén, o nosotros no vamos a reflejar lo que somos. Mira, amados hermanos, la ropa es ropa, amén, y el que puso la marca es la marca del que lo hizo, amén, pero hace lo mismo, ya sea la compre yo en Walmart, o la compre en Macy's, o la compre en cualquier otra tienda más valiosa, amén, siempre va a cubrir lo mismo, va a ser el mismo, no va a cambiar nuestra perspectiva, quizás va a cambiar la imagen para otras personas que también están enfocados en lo terrenal, no en lo espiritual, en lo de afuera, no en lo de adentro. Por eso que parece muy hermosa la apariencia y así también se marchita el rico en todas sus empresas. El contraste es que entre lo que parece ser y lo que verdaderamente es. Y aquí yo quiero que entendamos que el problema no es que se marchite la empresa, es que se marchita el rico. Amén. Aunque no te guste, aunque no nos guste, algún día no te recordarán nadie. Amén. Yo les estoy más que seguro que aunque hagamos un ejército, amén, y nos pregunten, o sea, yo sé que mi abuelo fue famoso, pero va a llegar un momento que le van a quizás preguntar a mis nietos, ¿cómo se llamaba tu tatarabuelo? No van a saber. Le van a preguntar qué hacía, tampoco. Le van a preguntar qué logró, tampoco van a saber. ¿Cómo se llamaba tu abuelo paterno? ¿Qué hacía? ¿Qué logró? No lo saben. ¿Cómo se llamaba tu bisabuelo? ¿Qué hacía? ¿Qué logró? De estos, amén, ¿qué tuviste? ¿Cómo se llamaba tu tatarabuelo? ¿Qué hacía? ¿Qué logró? Amén. Nada. O sea, no se acuerda. Amados hermanos, el único que yo sé que no deja de ser famoso hasta el día de hoy es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él no cambia, Él sigue siendo famoso y debe de ser famoso y nosotros tenemos que difundir su fama, en diferentes áreas del mundo, en diferentes maneras, en diferentes plataformas que nosotros nos paremos. Tenemos que exaltar el nombre de Dios porque Él es el único que nos da a nosotros el éxito para llegar a una eternidad. Por eso, cuando estamos hablando del éxito eterno, maduramos, amén, cuando visualizamos el éxito de la eternidad. Amén. Y muchas veces estamos en una congregación y no sabemos para dónde vamos. No sabemos cuál es nuestro futuro. Maduramos cuando visualizamos el éxito. Amén. Y la argumentación está aquí que la madurez verdadera sucede cuando vivimos para lo eterno, no para lo temporal. Dios recompensará a quienes así vivan. No se trata de aguantar por aguantar, se trata de recibir una recompensa que cambiará nuestra eternidad para siempre. O sea, por eso que aquí, amados hermanos, yo quiero que nos conectemos y que bienaventurado dice el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba, dice, recibirá la corona de vida. Amén. Que Dios ha prometido a los que les aman. Dios ha prometido una corona de vida. Hay una bienaventuranza, amén, inmediata para ser bendecidos, para ser feliz. Pero para esto hay que soportar. Viene de la palabra paciencia, es el aguante en una carrera. Habla de carácter de la persona y no solamente de un evento aislado. Feliz es además en un estado de ánimo, está contento, está feliz.
hay una bendición eterna y la razón principal es de soportar una vida de pruebas, amén, que estamos pasando, y esto nos lleva a nosotros, nos conduce a una eternidad. Por eso que así seremos probados o, amados hermanos, probados o aprobados. Para ser aprobados, Dios nos prueba. O sea, Dios nos prueba para ser aprobados. Amén. Literalmente haya sido aprobado en la historia los cambistas que no aceptan dinero limitado. Hay una serie de recompensas en el cielo. La salvación no es por obras, pero sí hay un sistema para recompensar sus obras en el cielo. Al menos hay 4 coronas. La corona de vida aparece en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Y nuevamente, como resultado de aguantar las condiciones humanas complejas, Dios es justo. Hebreos capítulo 6, versículo 10. Amén. Pero el motivo detrás de nuestra resistencia no debe ser la corona. A Dios le interesa más el corazón que cualquier otra cosa. Dios va a darle lo que sea. Aleluya. Pero para ayudarnos a vivir una vida correcta, Santiago nos va a decir cuál es el proceso de nuestro pecado. Amén. Entonces, el propósito es de aprender a poner las cosas materiales a la perspectiva eterna. Amén. Dice la Biblia que nosotros tenemos que honrar a Dios con nuestros bienes. Honrar a Dios con lo que Él nos ha prestado. Yo no sé usted, amados hermanos, pero yo nací sin ropa. Amén. Todos nosotros nacimos sin ropa, nacimos sin nombre, nacimos sin religión, nacimos vacíos. Las personas que nos criaron se encargaron de trabajar para vestirnos, de trabajar para formar nuestra personalidad, nuestro carácter, nos pusieron nombre, amén, y depositaron en nosotros amor, amén, si es que había amor. Y es por eso que hay personas que siempre viven una vida quejándose porque las personas que se encargaron de llenarlos a ellos los llenaron de cosas que no son, amén, productivas en nuestra vida. Por eso, el propósito de Santiago es poner las cosas en perspectiva. Todos tendemos a medir a la gente o a medirnos nosotros mismos por medio de la posición económica y social que tenemos. El carro de marca y qué año. La ropa, cuánto vale. La casa, lo grande. La ubicación, los muebles, el apellido. Santiago nos va a recordar que hay algo más importante que los valores más de fondo. Y esto es principio, unas palabras con los ricos. Ilustración. Mire, y esto a mí me toca porque todo, hay una ilustración de Howard Hughes, amén. Dice esto: todo lo que quería de la vida era más. Quería más dinero, así que convirtió su herencia en un montón multimillonario de capital. Quería más fama, así que se metió en la escena de Hollywood y se hizo hacedor de películas. Y una estrella de cine. Quería más placeres sensuales, así que pagó cantidades enormes de dinero para satisfacer todos sus deseos sexuales. Quería más aventuras emocionales, así que diseñó y construyó y piloteó el avión más rápido en el mundo. Quería más poder, así que en secreto dio favores políticos tan mañosamente que 2 presidentes se convirtieron en sus peones. Todo lo que quería era más. Estaba convencido que más le traería la satisfacción verdadera. Lastimosamente, la historia demuestra lo contrario. Concluyó su vida emaciado, pálido, con un pecho hundido, uñas grotescas, largas en espiral, dientes negros, podridos, tumores, marcas de aguja, innumerables de su drogadicción. Howard Hughes
murió creyendo en el mito de más y murió como un adicto multimillonario y loco, juzgando por todas las normas razonables. Se acabó todo. Logró lo que logró, pero así se terminó. Amados hermanos, tenemos que enfocarnos, amén, en vivir una eternidad. Nosotros no somos de acá. Yo sé que nos gusta tener cosas bonitas, eso se va a quedar. Amén. Yo le aconsejo que trabaje duro para el reino de Dios, no para juntar más leña para el fuego, no, sino para el Señor. Así es que les amamos, Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Amados hermanos, en el nombre de Jesús nos vemos el próximo mañana, primeramente Dios, a esta misma hora, aquí. Así es que se les comunica a todos. Si alguien se quiere agregar con nosotros, puede agregarse. Amén. Y si alguien tiene alguna petición, escríbala. Yo voy a estar orando por usted. Amén. Y ayúdenme también a mí a orar por mi familia, por mis hijos, por la congregación que Dios me ha permitido pastorear. Amén. Yo sé que los días pasan, un día el Señor va a venir, nos va a llevar, pero eso tiene que seguir si Cristo tardara en su venida. Dios los bendiga, Dios me lo guarde y nos vemos pronto. Amén. Bye bye.